Hoy quería tocar o hablar un poco también sobre el tema de la paciencia. Y hoy en día, pues cada vez parece que haya menos paciencia entre las personas que existen, ¿no?, alrededor de nosotros. Hoy en día, pues, por ejemplo, ya no hay que hacer ahorros para comprar cosas. Una persona puede abrir una cuenta de crédito y así empezar a conseguir todo, aunque no tenga nada, no en el bolsillo. Luego también vivimos en una sociedad donde hay gratificación instantánea, por ejemplo, a través de las redes sociales. Una persona, si no le gusta algo, puede pasar al otro lado. Si no le gusta una aplicación, puede abrir otra aplicación. Y así, pues, el concepto de tener paciencia cada vez es menos notable en nuestras sociedades. Sin embargo, en el Islam, la paciencia juega un papel fundamental. Es necesario para nuestra relación con Allah, nuestro acercamiento a Allah, y también es necesario para nuestras interacciones unos con otros. El profeta sallallahu alaihi wasallam en una ocasión dijo que si tuviera algo, no te lo ocultaría. Es decir, que si yo tenía algo en el bolsillo, no ocultaría eso de nadie. Recuerda, quien se abstenga de pedir a otros, Allah le hará satisfecho. Y quien intente bastarse a sí mismo, Allah le hará autosuficiente. Y a quien permanezca paciente, Allah le hará paciente. Nadie puede recibir una bendición mejor y más grande que la paciencia. Entonces, hoy en día, las personas ven la paciencia como algo no necesario, o tal vez algo que vaya en contra de sus deseos, ¿no? Y la gratificación inmediata de esos deseos. Pero aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo que una de las mayores bendiciones que Allah da a alguien es la paciencia, es la capacidad de vivir en la esperanza para las cosas en el futuro y estar satisfechos con lo que tenemos hoy. En nuestras sociedades nunca se habla de eso, que hay que estar satisfecho. Cada vez lo que nuestra sociedad intenta decirnos es que no hay que sacarnos adelante, hay que tener eso, hay que tener eso, hay que tener eso y trabajar duro para poder conseguirlo. Sin embargo, eso tiene su lugar, obviamente, ¿no?, para el progreso de nuestra sociedad, pero lo más importante es la paciencia con lo que tenemos hoy. La paciencia en árabe se conoce como sabr. La palabra en árabe para paciencia es sabr. Y hay 3 significados de esta palabra, según el Sagrado Corán. Sabr, primero, significa abstenerse del pecado y refrenar el ego. Entonces, en el Islam, cuando decimos que alguien es paciente, uno de los significados es que esta persona se abstiene de involucrarse en los pecados. Es decir, que aunque tenga una inclinación hacia el pecado, como muchas personas tienen, él practica sabr, él practica la paciencia y se abstiene debido a esta paciencia de las cosas ilegales. El segundo significado de sabr es mantenerse resuelto a realizar buenas acciones. Entonces, también en el Islam, cuando decimos que ese creyente es un hombre paciente, lo que estamos diciendo es que él realiza con regularidad las virtudes islámicas. No es que solo hace de vez en cuando alguna virtud u otra. No es que ofrece de vez en cuando la oración, no. Cuando decimos que es paciente, lo que estamos diciendo que ese hombre es un musulmán paciente porque ofrece siempre sus oraciones. Esto es la marca o la distinción de su sabr o su paciencia. Y el último significado de sabr es abstenerse de lamentarse. Es decir, pues también si el musulmán pase por un
por una dificultad o por el fallecimiento de un ser querido, pues no empieza a perder el juicio en ese tiempo, sino que a pesar de sentir el sufrimiento, lo que dice únicamente es que a Allah pertenecemos y a Él regresaremos. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Y esto es la paciencia que se demuestra en el momento de escuchar malas noticias. Allah sabe que el ser humano por lo general es impaciente, no quiere mostrar paciencia. Y por eso Allah dice en capítulo 21 del Corán, Khuliqal insanu min ajal. El hombre es de tal naturaleza que está hecho de impaciencia. No quiere ser paciente. Siempre quiere estar en movimiento, yendo de un lado a otro. Luego Allah dice, Sa'urikum ayati fala tastajilun. Os mostraré ciertamente mis signos, pero no me pidáis que me apresure. Entonces aquí Allah nos da la clave para ver la manifestación de su gracia, para ver la manifestación de su ayuda, de su protección, de su misericordia en nuestras vidas. Allah dice que el hombre es impaciente. El momento que cae en un problema quiere ver el otro lado, la mano de Allah entrando y sacándole de esas dificultades. Allah dice que les voy a mostrar todos mis signos. Les voy a mostrar el cumplimiento de todas mis promesas, pero con la condición de que no deberías de ser impaciente. Allah dice que la ayuda va a venir, pero en el tiempo de Allah, no en el tiempo según nosotros. Luego, Allah menciona en capítulo 71 las palabras de Hazrat Nuh, el profeta Noé, cuando él fue enviado a su pueblo y su pueblo no aceptó su mensaje. Entonces Hazrat Nuh dijo a ellos, y les dije, implorad el perdón de vuestro Señor, pues Él es el sumo perdonador. Él os enviará lluvia en abundancia, os fortalecerá con riqueza y con hijos, os dará jardines y os dará ríos. ¿Qué os ocurre que no otorgáis a Allah la dignidad que se merece? Pues ciertamente Él os creó en etapas. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Noé? ¿Qué es su mensaje principal a su pueblo? Un mensaje universal y eterno, tan eterno que Allah lo guardó cientos o miles de años después en su palabra en el Sagrado Corán. Aquí, lo que Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam está diciendo, que la relación con Allah depende de pedir su perdón primero. El ser humano débil, el ser humano siempre comete errores. Necesita pedir el perdón de Allah. Pero no hay que pensar que Allah no está dispuesto a perdonarnos. Allah es el sumo perdonador. Está listo, preparado para perdonarnos rápidamente hasta. ¿Y qué pasa después de eso? Cuando un hombre pide el perdón de Allah de la forma correcta, Allah dice que os enviará lluvia en abundancia. Desde los cielos, Allah va a enviar sus bendiciones en las vidas de esas personas. Os fortalecerá con riqueza, pues desde la tierra también Allah les ayudará. Y con hijos, a través de ayudantes, familiares. Os dará jardines y os dará ríos. Pues no solo esto, hasta terrenos y otras cosas, Allah también está dispuesto a darnos todo eso. Entonces, después de todas estas promesas, Allah dice, ¿qué os ocurre que no otorgáis a Allah la dignidad que se merece? Las personas no confían en Allah y por eso desesperan. La promesa de Allah es eso, que si piden su perdón, Allah está dispuesto hasta darles terrenos y todo en este mundo. Y un reflejo de eso obviamente son las bendiciones espirituales, que son de mayor grado y más duradero y más importantes. Pues ciertamente al final Allah dice, Él os creó en etapas. Pero Allah dice que aquí hay que tener en cuenta
las bendiciones de Allah van a reflejar su propia creación. El ser humano fue creado en etapas. Su progreso, su desarrollo es gradual. Y así también serán las bendiciones de Allah en nuestra vida. Las bendiciones se aumentan, claro, pero Allah dice que la llegada de las bendiciones es gradual. Para poder ver el cumplimiento de las promesas de Allah hay que tener paciencia entonces, no apresurarse, no desesperarse, no decir que ya hice oraciones para un día, 2 días, una semana, 2 meses o un año. Ahí es donde debemos de reflejar o reflexionar sobre las oraciones y la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando él fue enviado, Allah le prometió que yo te voy a dar victoria sobre todos tus enemigos. Voy a mostrar la superioridad del Islam sobre todas las demás religiones. Pero ¿qué pasó? Los primeros 13 años del profeta sallallahu alaihi wasallam tenía con él solo un par de compañeros. Muy pocas personas entraron en la religión. Y además de eso, enfrentaban persecución severa por parte de los enemigos. Pero a pesar de eso, el profeta nunca se quejó ante Allah. Que Allah, me prometiste eso. Y ya ha pasado 1 año, 2 años, 5 años, 8 años, 10 años. Lo que el profeta hacía siempre era confiar en Allah, demostrar paciencia y ofrecer oraciones. En una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el ejemplo de un creyente, cómo es que un creyente debería de ser, cómo debería de ser su forma de paciencia. Dijo que el ejemplo de un creyente es el de una planta tierna y fresca. Venga de donde venga el viento, la dobla, pero cuando el viento se calma, vuelve a enderezarse. Entonces, un creyente es así, pues es flexible, dependiendo sobre la situación. Cuando hay vientos, cuando hay dificultades, ¿qué hace el creyente? Se dobla en oración. Entonces, cuando hay presión sobre los hombros, lo que hay que hacer es postrarse en oración. Así esto es el ejemplo que el profeta nos enseña a través de las plantas tiernas y frescas. ¿Y qué pasa así? Si una planta es así, nunca va a caerse, nunca va a ser destruido a pesar de los vientos fuertes. Pero luego el profeta dijo, y un impío malvado es como un pino que se mantiene duro y recto hasta que Allah lo corta cuando quiere. Entonces, un no creyente es una persona que no está afectada en absoluto por la situación en lo que esté. Sea lo que sea, la prueba lo que sea, la enseñanza lo que sea, el signo o señal lo que sea, no va a cambiarse de su lugar. No va a postrarse ante Allah. Pero ¿qué pasa después de un tiempo así? Eventualmente viene un viento bien fuerte y lo destruye. Pero la vegetación tierna, suave, esto siempre está protegida. Y cuando vienen los problemas, Allah dice en capítulo 2 del Sagrado Corán, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Cuando hay dificultades, ¿cómo es que podemos resolverlas? Allah dice, y buscad ayuda con paciencia y oración. Y esto en verdad es difícil, salvo para los humildes de espíritu. Pues el quien es humilde de espíritu no va a otros lados. El humilde del espíritu sabe que está bajo el dominio de Allah. No desespera de la ayuda de Allah tampoco. Solo una persona soberbio piensa que yo soy tan grande, no debería de estar pasando por algo así. ¿Cómo es que Dios se atreve de ponerme en una situación así? Y así sale de la relación verdadera con Allah. Buscar ayuda con paciencia y oración significa que cuando hay problemas,
hay que mostrar paciencia primero en abstenerse de los pecados, de hacer regularmente las virtudes. Esto es parte del significado de sabr. Y luego practicar la oración. Si una persona hace eso, Allah dice que claro, en este momento Allah decide ayudarle. Y un creyente que muestra paciencia siempre recibe bendiciones por parte de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam en una ocasión dijo que maravilloso es el asunto de un creyente, ya que hay bien para él en todos los asuntos. Este no es el caso de nadie más que un creyente. Entonces, solo un creyente, no importa la situación, situaciones difíciles o situaciones fáciles, siempre va a recibir bendiciones por parte de Allah. ¿Y por qué? El profeta dijo que si experimenta algo bueno, agradece a Allah y es bueno para él. Si experimenta alguna pérdida, muestra paciencia y esto también es bueno para él. Entonces, en los momentos fáciles hay que agradecer a Allah. En los momentos difíciles hay que demostrar paciencia en el camino de Allah. Y si hacemos eso, las dos situaciones vuelven en situaciones bendecidas para nosotros. A veces, parte de nuestra paciencia es enfrentar las burlas, es enfrentarse una sociedad no musulmana que a veces no entiende o no quiere entender lo que son las enseñanzas bellas del Islam. Ahí la paciencia es prácticamente demostrar a los demás que el Islam nos ha hecho en mejores seres humanos. Luego es a través de la boca y la lengua tratar de ayudar a esas personas a conocer el Islam. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en una copla suyo, en la poesía, dijo कि गालियां सुनकर दुआ देता हूँ उन लोगों को रहम है जोश में और गैस घटाया हमने. Al oír sus maldiciones, rezo por ellos. Surge la misericordia porque hemos reprimido nuestra ira. Entonces hay que controlar la ira también en nuestras interacciones con los demás. No dejar que la ira nos apodere. Es decir, que la ira pues empieza a controlarnos. Esto no es la condición de un creyente. Un creyente siempre es sumiso ante Allah a pesar de las emociones y a pesar de la situación. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en una ocasión dijo: mi comunidad se enfrentará a las mismas dificultades a las que se enfrentaron los musulmanes de la época del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. La primera dificultad que se presenta es que cuando una persona entra en esta comunidad, sus amigos y familiares rompen inmediatamente los lazos con ella. A veces esto es cierto hasta el punto de que incluso los padres y hermanos se convierten en enemigos. Se abstienen de decir el saludo, la paz sea contigo, assalamu alaikum. E incluso se niegan a asistir a sus funerales. Hemos experimentado muchas penurias de este tipo. Luego el Mesías prometido dice que soy consciente de que hay algunos hombres de temperamento débil que se turban ante tales penurias. Sin embargo, tengan en cuenta que experimentar tales penalidades o dificultades es necesario. No estás por encima de los profetas y mensajeros que también sufrieron esas penurias. Las dificultades vienen a fortalecer la fe en Dios Altísimo, a provocar una transformación purificadora y a mantenernos comprometidos en la oración. Por lo tanto, es necesario que sigas los pasos de los profetas y mensajeros y demuestres paciencia. No incurrirás en ningún tipo de pérdida. Un amigo que te abandona porque aceptas la verdad no es un verdadero amigo. Si fueran verdaderos amigos, permanecerían a tu lado, en lugar de reñir y entrar en conflicto con quienes te abandonan porque elegiste formar parte de la comunidad establecida por Dios Altísimo en persona. Deberías rezar por ellos en reclusión.
Su piadoso ejemplo y excelente conducta deberían demostrar que han adoptado el camino correcto. Se me ha encargado que os recuerde una y otra vez que evitéis todos los lugares de desorden y corrupción y que adopten la paciencia después de haber sido calumniados. Responden el mal con bondad. Si alguien recurre a crear desorden, deberían de apartarse de él. Entonces el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, enfatizaba mucho la paciencia y la importancia de no responder el mal con el mal. Hay que responder al mal con la gracia y con la paciencia y la sumisión ante Allah.